El turno es para el doctor Diego Erickson Giraldo Willes, quien nos hablará del manejo integral del COVID-19. El doctor Giraldo Willes es médico egresado de la Corporación Universitaria Remington, residente de último año de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia. Un saludo para todos ustedes. Mi nombre es Diego Erickson Giraldo Willes. Yo soy residente de último año del programa de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia y además soy instructor del Centro de Entrenamiento Avanzado Entrenarte S.A. Para nosotros es un gusto estar con ustedes el día de hoy para compartir sobre este tema que es bastante importante en la actualidad y es hacer una actualización en lo que es el manejo intrahospitalario del COVID-19, que es una pandemia que nos aqueja en el momento. Los objetivos entonces de esta charla, lo primero es ponernos brevemente en contexto para luego abordar el tema. Vamos a ahorita mostrarles cuál es la propuesta para abordar este tema y finalmente dar unas conclusiones que son propias, pero que están muy en concordancia con lo que uno encuentra en la literatura. A modo de introducción, entonces sabemos que estamos ante una pandemia. Esa pandemia está dada por una enfermedad viral con un alto índice de contagio, que es lo que más relevancia cobra ahora. Si bien la mortalidad puede estar, digamos, en términos porcentuales muy por debajo de la mortalidad de otras enfermedades, no deja de ser alta, y esto es porque cada vez hay mayor contagio entre la población. Esto teniendo en cuenta que, por ejemplo, en nuestro medio la mayoría de personas no siguen pues como todas las indicaciones de cuidado que debemos tener. Es importante saber que tiene un comportamiento muy heterogéneo y que los casos pueden ser leves, pero podemos tener casos también que son bastante graves, con un alto costo, tanto porque los pacientes tienen largos periodos de manejo en unidades de cuidados intensivos, pero también porque de cierta manera todos estos métodos de aislamiento y eso hacen que se genere un gasto mayor para el sistema de salud. Con un impacto social desmedido, vemos la reacción que causa en la población en general que uno le diga que su familiar tiene COVID. Esto pues puede tener muchos matices, pero es importante también aprender a manejar eso. Y algo fundamental y que de cierta manera es preocupante es que realmente conocemos poco de la enfermedad y la literatura cada vez va mostrando cosas diferentes, cosas que son cambiantes, y es un llamado a esta charla que lo que vamos a mencionar ahí es con lo que hay de evidencia hasta el momento. Es importante tener en cuenta que las pandemias tienen efectos directos y efectos indirectos en las diferentes poblaciones. Puede causar enfermedad aguda con un aumento de la morbimortalidad, también por otras enfermedades crónicas, pero además con efectos emocionales y psicológicos que son importantes. Pero también tenemos unos efectos indirectos donde hay un acceso deteriorado o retrasado a los sistemas de atención en salud. Esto no solamente porque hay una sobrecarga de volumen de pacientes, sino porque de cierto modo el personal de salud se está enfermando y esto disminuye la capacidad instalada de los diferentes centros de atención. Además, hay pérdida de las condiciones normales de vida, y esto es importante tenerlo en cuenta porque, como vemos en los diferentes momentos donde se tuvo que cerrar, por ejemplo, la ciudad, aumentaron los casos de violencia intrafamiliar, aumentó el desempleo y digamos que disminuye de cierta manera las condiciones económicas de las personas. ¿Cómo podemos hablar entonces de COVID-19 en 25 minutos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, ayer haciendo una búsqueda en PubMed salen miles y miles de artículos con respecto al tema? Hicimos entonces un abordaje para resolver unas preguntas muy puntuales. Lo primero entonces, ¿qué es y cómo se comporta? Sabemos entonces que es una enfermedad viral. Vemos acá las características del virus con unas coronas, son realmente lo que le da como su nombre, esas coronitas que vemos que se forman ahí, que son realmente como unas espigas, y es importante tener en cuenta que afecta más a los hombres, más o menos un 60% en comparación pues con el grupo de mujeres. La edad media está entre 47 y 73 años, y es importante tener en cuenta que solo el 5% o menos son pacientes menores de 18 años, y de los pacientes que están hospitalizados, casi un 85% son pacientes que tienen edades superiores a los 50 años. La presentación va de leve a muy grave, como lo mencionaba antes, es muy heterogénea, pero además hay mayor mortalidad en pacientes afroamericanos y en minorías, obviamente porque pueden tener pues menor acceso a la atención en salud. Si hay factores de riesgo, está bastante descrito en la literatura. Hay unas condiciones per se que hacen que la enfermedad pueda ser más grave
en las diferentes poblaciones. Entre esos está la hipertensión y la diabetes, que están como puntuadas en los primeros lugares, pero otras condiciones como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad cardiovascular diferente a las que ya mencionaba, o pacientes con malignidad o con hepatopatía crónica pueden tener un desenlace peor de la enfermedad. Otras condiciones que se han descrito, por ejemplo, son la enfermedad renal crónica, la inmunodeficiencia, la autoinmunidad, el hipotiroidismo y el tabaquismo. Y como ven, subrayo en rojo, y es bastante importante, la malnutrición. No solamente teniendo en cuenta los pacientes que están desnutridos, sino que por el contrario hemos visto peores de resultados en aquellos pacientes con sobrepeso o en pacientes obesos. Los resultados en ellos realmente son mucho peores. ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad entonces? La incubación realmente es corta, de 5 días está descrita como la media, pero puede ser tan corta como 2 días o un poquito más larga como 7 días. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque sabemos que las personas son altamente contagiosas, o el punto donde hay mayor carga viral es más o menos al día 2 del contagio, o cuando empiezan como tal, llevan 2 días de síntomas. 95% de las personas desarrollarán síntomas más o menos a los 11.5 días, con una media de inicio de síntomas, y que el paciente requiera ser hospitalizado de 7 días. Acá en amarillo pongo los signos clínicos y los síntomas que podemos encontrar generalmente en los pacientes. La fiebre y la tos son los más comunes, pero como ven en la parte porcentual, hasta un 30% de pacientes pueden no tener fiebre y un 40% pueden no tener tos. Lo que nos queda entonces es tener una alta sospecha diagnóstica con otro conjunto de síntomas como son las mialgias, la debilidad o la rinorrea, que es una presentación muy inusual. Y pongo en verde otra presentación, como he mencionado varias veces, esto es heterogéneo, y son pacientes que pueden llegar con síntomas de predominio gastrointestinal, náuseas, emesis y un síndrome diarreico hasta en un 40% de los pacientes. Y la anosmia y la geusia, si bien no es una forma común de presentación inicial, hasta un tercio de los pacientes en algún momento de la enfermedad van a presentar esos síntomas. ¿Cómo protegernos entonces? Es otra pregunta importante a resolver, y es porque usted, para atender un paciente de estos, debería tener todo un equipo de protección personal. Dependiendo del sitio donde estemos en nuestra población, vamos a tener más o menos recursos, pero digamos que es de cierta forma trabajo de nosotros apropiarnos en el servicio y exigir unas condiciones mínimas para poder ver a esos pacientes y que no terminemos enfermándonos nosotros o nuestras familias. Las ayudas cognitivas son muy importantes, y acá que pongo listas de chequeo, es fundamental que, por ejemplo, usted en el sitio de atención, sea en la puerta de sus pacientes, tenga un esquema, por ejemplo, de cómo vestirse, de cómo retirarse la protección de los elementos personales, cuál es el kit de intubación, qué es lo que requiere para estar dentro del cubículo con el paciente, etc. Todas estas listas de chequeo son muy importantes porque van a evitar que usted cometa errores. Minimizar la exposición es muy importante. Esto quiere decir que tratar de estar en el contacto menor con el paciente, o sea, en el momento que, por ejemplo, pensar en el resto de las personas. Cuando se va a ver un paciente de estos, tratar que las órdenes que se le van a dar, por ejemplo, al grupo de enfermería, sean muy puntuales para que ellas no tengan que estar entrando a cambiar y cambiar cosas, sino hacer las cosas que obviamente van en beneficio del paciente, pero en la menor exposición posible. Siempre el paciente con mascarilla es la medida que más ha demostrado que se disminuya el contagio de esta enfermedad en la población. Entonces, algo tan sencillo como que siempre el paciente tenga una mascarilla es fundamental. Y algo importante a tener en cuenta es el riesgo de aerosoles. Si bien la literatura no es clara en que este sea un mecanismo de transmisión, hay cosas a favor y cosas en contra. Algunos estudios basados en otras pandemias, la primera pandemia específicamente de SARS que hubo por allá en el año 2002, encontraron una relación, por ejemplo, con la intubación orotraqueal, que daba una probabilidad de contagiarse de 6 veces más o menos. Utilizar oxígeno a 6 litros o más, la reanimación cardiopulmonar, la ventilación mecánica no invasiva o el uso de bolsa máscara han demostrado que de cierta manera también aumentan la probabilidad de que usted se pueda contagiar por la formación de aerosoles y otras cosas como la succión y la micronebulización. Entonces son cosas que usted debe tener en cuenta al momento de abordar estos pacientes. Esto es una imagen
específicamente de la Sociedad Colombiana de Infectología. Ellos dan dos imágenes, una para los pacientes que pueden aerosolizar y los que no. Esto es específicamente para los que pueden aerosolizar. Ahí les muestro de forma cefalocaudal qué es lo que usted pudiera tener en su equipo de protección. Vemos que ellos ofrecen el gorro como algo opcional, una careta, un protector visual que puede ser unas monogafas o una careta. Yo recomiendo ponerse las dos. La careta puede dar una protección adicional para que a usted no le caigan gotas en su rostro y de forma inadvertida se las lleve a su boca, o para que no se contamine, digamos, en mayor proporción su tapabocas. Ese tapabocas para las zonas de aerosol debe ser N95, un equivalente o superior, tener una bata manga larga que vaya idealmente hasta las rodillas, que puede ser impermeable, y debajo de esta un traje que previamente usted utiliza. No va a ser la ropa con la que usted llega a trabajar, sino un traje diferente que le proporcionan en su institución de salud. Los guantes son fundamentales. Esto obviamente va acompañado del lavado de manos en los 5 momentos, y estos guantes pueden ser 2 pares o 3 pares, depende del protocolo institucional. Y los zapatos, idealmente unos zapatos, no tiene que usar polainas, pero sí unos zapatos le recomendaría que sean solo de uso en la institución donde usted está laborando. ¿Cómo se diagnostica? Es fundamental también esto. Aquí predominan dos cosas. Primero, la parte clínica, y acá está su juicio clínico basado en lo que mencionábamos antes. Mi paciente tiene una constelación de síntomas, de signos y síntomas, ¿cierto? Tiene unos factores de riesgo, y además usted tiene ahí un factor epidemiológico de que tuvo un contacto estrecho, de que estuvo, pues, digamos, en contacto no estrecho, pero sí en un sitio, por ejemplo, cerrado, donde habían pacientes que posteriormente salieron positivos, etcétera. Es lo que usted va a definir para hacer un contacto, y esto va de la mano, como lo pongo ahí, con o sin, pues más o menos, una detección viral, porque usted puede tener un diagnóstico con un paciente que tiene alta sospecha y nunca salió la prueba positiva, pero usted por su juicio clínico dice que muy probablemente tiene COVID. Y digamos que la detección viral, el gold estándar es la RT-PCR, pero usted puede utilizar antígenos virales o anticuerpos como es el IgG o el IgM, que ya les voy a mostrar los algoritmos que hay de eso de forma muy rápida. No se requieren más paraclínicos para el diagnóstico definitivamente. Usted no requiere un hemograma para decir que el paciente tiene COVID, usted no requiere una LDH para decir que el paciente tiene COVID, pero le sirve como factores de pronóstico, sobre todo en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo o que tienen alteración en un signo vital o específicamente en la oxigenación, como la PCR, el hemograma, el perfil hepático, la función renal, LDH, troponina, dímero D, electrocardiograma, etcétera. Pudiera utilizar en enfermedad crítica hemocultivos y PCR múltiple para tratar de identificar otros posibles agentes etiológicos, y también las imágenes, importante, sobre todo para mirar complicaciones en la parte pulmonar. Digamos, es el último lineamiento que encontré en la página del Ministerio de Salud, específicamente este de agosto, y eso nos divide en el paciente con sospecha de COVID en sintomático y asintomático. Este algoritmo es para el paciente sintomático. De entrada entran en un aislamiento obligatorio, y usted evalúa entonces si su paciente tiene menos de 14 días de síntomas o más de 14 días de síntomas. Si tiene menos de 14 días de síntomas, su elección va a ser realizar una PCR o un antígeno. Si sale positivo, obviamente confirma el diagnóstico, y el aislamiento debe ser por 10 días desde el inicio de los síntomas, obviamente vigilando cómo es la evolución del paciente y haciendo una vigilancia de los contactos. Va a ser su decisión si le toma pruebas o no, dependiendo la capacidad instalada de su sistema de salud. Si sale negativa la prueba, usted puede tomar dos caminos. Uno es descartar definitivamente la enfermedad de entrada, pero si su paciente tiene alta sospecha, usted podría repetir la prueba en 48 a 72 horas. Por la otra parte, tenemos los pacientes con más de 14 días, donde se toma un estudio serológico, específicamente anticuerpos. Si esos anticuerpos son positivos, usted hace un seguimiento y un autocuidado en los días de aislamiento que ya mencionaba, y posteriormente debe reincorporar al paciente a sus actividades normales de su vida y obviamente estudiar los contactos. Por otra parte, pueden estar negativos, donde usted va a descartar la enfermedad y va a suspender el aislamiento, medidas de autocuidado, pues como de explicar al paciente que igual debe seguir utilizando tapabocas para salir, por ejemplo, al medio de transporte público, y reincorporarlo a sus actividades. Y esto es muy importante en los pacientes que dan positivos, sea cual sea el brazo. Usted debería siempre vigilar cómo está, sobre todo el síndrome febril, y si hay síntomas que de pronto digan que el paciente puede tener una complicación en los últimos 3 días. Esto para definir si el paciente se está recuperando o si hay complicaciones que ameriten manejo intrahospitalario.
Y en el paciente que es asintomático, de la misma manera hay un aislamiento obligatorio. En este paciente usted debería hacer una RT-PCR a los 7 días de exposición y esto le va a dar dos caminos. Uno, si es positivo, aislarlo por 10 días luego de la toma de la muestra, ¿cierto? O sea, cuando usted tomó la muestra y esa muestra dio positiva, usted cuenta 10 días a partir de allí, o si es negativo, 14 días luego de la exposición con el caso índice. Tener en ambos grupos medidas de autocuidado, protección y reincorporación laboral cuando sea el momento. Estos pacientes los hospitalizamos, sí o no. Primero les traigo esta diapositiva. Esta diapositiva no dice que por estas condiciones vamos a hospitalizar a los pacientes. Nos va a dar un punto de vista del juicio clínico de cada persona, y es que hay unas condiciones que dan un muy mal pronóstico a los pacientes. Que el paciente tenga disnea con un trabajo respiratorio arduo, que sobre todo la frecuencia respiratoria es por encima de 30, que esté saturando bajo, 93, por debajo de 93 para alguna literatura, para otros por debajo de 90. Y esto va a depender también mucho de la altura a nivel del mar, que haya una caída de la PAFI, que es una relación entre la presión arterial de oxígeno y la FiO2, esto cuando usted tiene gases, pero si no, pueden utilizar esta herramienta que es la SAFI, que es una relación entre la saturación de oxígeno y la FiO2 por debajo de 320, o que usted le realice una imagen al paciente y tenga un compromiso pulmonar muy extenso, sobre todo por encima del 50%, le dice usted, venga, este paciente muy probablemente se va a complicar, creo que se beneficia al menos de hacer unos paraclínicos iniciales en un servicio de urgencias, o ya definir si requiere un tratamiento intrahospitalario. Otras condiciones como la temperatura persistentemente alta, que tenga insuficiencia respiratoria, ya lo mencionaba pues con estos signos que acaba de mencionar, que sea mayor de 60 años o que tenga comorbilidades, también le tiene que prender a usted una alarma en estos pacientes y ser un poquitico más restrictivo con el manejo ambulatorio en ellos. Sin embargo, las guías, aquí traigo también lo último que nos menciona el Ministerio de Salud, específicamente en septiembre de este año, y es que usted puede utilizar dos cosas. Lo primero es definir por una escala de riesgo temprano, en este caso el Score News 2, que nos da unas variables clínicas, específicamente signos vitales, con un puntaje que va de 0 a 3 hacia arriba o hacia abajo. Me explico, usted puede tener un paciente muy hipotenso, se le daría un puntaje de 3, o muy hipertenso, que le daría también un puntaje de 3. De cualquier manera, si ese puntaje inicial le da de 0 a 4, usted podría pensar que su paciente se beneficia de un automonitoreo en la parte domiciliaria. Si cualquier parámetro le da en 3, usted podría aplicar el Cole Score, que ya le voy a mencionar, o si es mayor de 5, definitivamente ese paciente debería ser remitido a un manejo a nivel hospitalario. Este puntaje, que es el Cole Score, fue un puntaje que fue publicado en la ITSA por allá en abril, más o menos mayo, y lo que ellos hicieron fue tratar de evaluar una herramienta pronóstica, incluyendo cosas como son las comorbilidades, la edad del paciente, los niveles de linfocitos o LDH, para evaluar cuál es el riesgo de progresión a gravedad de estos pacientes, y encontraron que esta escala tenía un área bajo la curva que era cercana a 0.9, lo que quiere decir que es muy buena para usted predecir progresión de los pacientes. Un puntaje de 4 a 6 da una clase A, un puntaje de 7 a 9 una clase B, y un puntaje de 10 a 13 una clase C. ¿Esto para qué sirve? Aquellos puntajes con clase A usted pudiera considerarlos de bajo riesgo de progresión de la enfermedad y podría manejarlos en la casa con telemedicina, con una vigilancia que puede ser cada día. En los pacientes que usted considera clase B o riesgo intermedio, la telemedicina sería cada 12 horas con una puntualidad, y es que si usted considera que el paciente ha tenido algún deterioro, requiere una valoración con una visita domiciliaria, o sea, en persona por personal médico, para definir si el paciente debe ser remitido de un centro hospitalario. Y en aquellos pacientes que de entrada les da un puntaje clase C, o sea, riesgo alto de progresión, definitivamente se benefician de un manejo intrahospitalario. Algo que les quiero proponer, basándome en lo que uno encuentra en la literatura, es cuál es su escenario, ¿cierto? Entonces, si usted tiene, por ejemplo, un paciente con enfermedad leve donde sospecha o confirma la infección por SARS-CoV-2, usted define una cosa fundamental, y es si su paciente tiene factores de riesgo, que ya los mencionaba antes. Si tiene ausencia de esos factores de riesgo, usted puede tratar de manejar ese paciente de forma ambulatoria con un seguimiento cada 48 a 72 horas. Si tiene marcadores de mal pronóstico, que es lo que mencionaba antes, un
New Score que está alto, o que por ejemplo tiene un Call Score que no se beneficia de un manejo ambulatorio, pues usted de entrada lo hospitaliza. Si no, también se puede beneficiar de lo que les mencionaba de la telemedicina con la parte ambulatoria. Varios sistemas o EPS de nuestra ciudad lo están utilizando de forma amplia en este momento. Y la radiografía de tórax como algo opcional, pero que les puede ayudar a tomar decisiones rápidas. Usted tiene una radiografía que no ve un consolidado, una complicación a nivel pulmonar, usted también podría decir que ese paciente, si cumple las otras condiciones para ser manejado de forma ambulatoria, lo maneje de esta manera. Si no, pues hospitalice el paciente, si alguna de estos es anormales, y hágale un seguimiento cada 48 a 72 horas para definir si lo puede mandar para la casa o por el contrario tiene que aumentar su nivel de cuidado. En un paciente específicamente con neumonía, usted puede tener 3 condiciones. Las guías lo recomiendan hacer un CUP 65 si es menor de 1. Si su paciente no tiene factores de riesgo o de mal pronóstico, usted podría beneficiar a ese paciente también de un manejo ambulatorio, aplicando lo que ya les mencionaba antes. Pero si por el contrario el paciente tiene esos factores, pero además usted evalúa si su paciente tiene hipoxemia, tiene un trabajo respiratorio arduo, o usted le hace marcadores de mal pronóstico, que acá se los pongo, ¿cierto? Que tenga una LDH muy elevada, que tenga linfopenia, que el perfil hepático o la función renal esté alterado, que tenga unos gases arteriales que definitivamente muestran que el paciente tiene una hipoxemia marcada, que el dímero de él está muy alto, o imágenes. Usted, si tiene cualquiera de esas condiciones, definitivamente dices, mi paciente requiere una unidad de cuidados especiales o una unidad de cuidados intensivos como mínimo. Si no tiene esas condiciones, pero tiene que estar hospitalizado, entonces usted define el manejo en salas. Y finalmente está el paciente que está muy grave o el que está crítico. En este paciente usted define una hospitalización y define un manejo en la unidad de cuidados intensivos. De igual manera va a ser todos los paraclínicos que van a definir si tiene marcadores de mal pronóstico, pero además, lo mencionaba también en una diapositiva anterior, va a ser una PCR múltiple para obtener alguna otra etiología. Esto le va a permitir además descartar influenza, que ahorita vamos a ver que es importante para una de las terapias que estamos utilizando ahora, hacer hemocultivos para descartar bacteriemia oculta, y finalmente un lavado broncoalveolar en aquellos pacientes que no mejoran. No estoy diciendo que el lavado broncoalveolar se requiera en todos los pacientes. Entonces, ya para casi ir finalizando todo esto, ¿cómo vamos a tratar a estos pacientes? Tenemos varias puntualidades acá. Hay que hacer un tratamiento de soporte. El oxígeno suplementario es fundamental en este punto. Usted administrar oxígeno a los pacientes que lo requieran ha demostrado en diferentes estudios observacionales y en un ensayo clínico que disminuye la mortalidad de los pacientes. La dexametasona, hasta ahora el único medicamento que ha logrado, bueno, uno de los 2 medicamentos que ha logrado mostrar una mejoría en la supervivencia en los pacientes, la dexametasona en el estudio Recovery, para aquellos pacientes que requieren oxígeno, pero que además llevaban más de 7 días de síntomas, un tratamiento por 10 días demostró que mejoraba la mortalidad. El Remdesivir, con un estudio muy reciente, también demostró mejoría en el tiempo de recuperación, pero sobre todo en aquellos pacientes que no requieren ventilación mecánica invasiva. Y los antibióticos definitivamente en pacientes muy seleccionados, solamente como el 8% tienen una coinfección bacteriana, y es en aquellos donde se beneficiaría usted de utilizar antibióticos. Tromboprofilaxis para todos, no se ha demostrado que anticoagularlos mejore la mortalidad. Adhiérase, como le digo, el protocolo de institución, porque en muchas instituciones los están anticoagulando de entrada, pero realmente no ha logrado demostrar beneficio. ¿Qué ha pasado con todo lo otro? Hidroxicloroquina, ivermectina, acitromicina, etcétera, etcétera, no han logrado demostrar una mejoría, entonces no se deberían usar, al menos como un punto de buena práctica clínica. La oxigenoterapia, entonces la meta que usted tiene es que la saturación de oxígeno no esté por debajo de 92%, esto con un nivel de evidencia muy bajo, según Surviving Sepsis, o por debajo de 90 con un nivel de evidencia moderado. Algo muy importante es evitar hiperoxigenar a los pacientes, o sea que la saturación no esté por encima de 96, esto también es deleterio. Usar cánulas de oxígeno, máscara de no reinhalación, y pongo nunca utilizar Venturi, sobre todo en lugares abiertos donde usted puede aerosolizar a las personas. Si usted tiene una zona cohortizada o está en un cubículo de UCI que tiene ventilación negativa, usted lo puede usar sin ningún problema. La cánula de alto flujo y la ventilación mecánica no invasiva cada vez demuestran que mejoran los resultados en los pacientes. Pilas con el riesgo de aerosoles, entonces si usted también lo mismo tiene un sitio adecuado para usarlos, esto es una muy buena estrategia que se puede utilizar de forma temprana en los pacientes. Algo fundamental es cuando pronar a los pacientes
pacientes, y esto es específicamente en pacientes que no están intubados. Usted ve en un paciente que puede continuar con la posición supina, o sea, que además puede cooperar con el procedimiento, que se puede girar por sí solo y que no tiene otras contraindicaciones específicas, usted le pudiera decir a ese paciente, venga, empecémonos a pronar. ¿Quiénes son esos pacientes? Aquellos pacientes que usted requiere oxígeno suplementario para mantener una saturación por encima de 92%, esto con un excepto que es 88% en aquellos pacientes con hipercapnia crónica, o que usted requiera FiO2 por encima del 28%. Mire que son unas condiciones muy básicas que permiten que usted haga una intervención muy temprana con esto. Es un paciente que usted de entrada lo tiene con cánula, usted le puede decir, venga, empecémonos a pronar y miremos cómo nos va, y se ha visto que tienen cierta mejoría en la condición clínica, no específicamente disminución de la mortalidad. Cuando intubar a los pacientes, estas son las recomendaciones que da Surviving Sepsis y como tal la ASIN. No estoy diciendo que entonces usted de entrada tiene un paciente con PAFI menor de 200, entonces usted lo va a intubar, no, reúna todas esas condiciones. Mi paciente tiene alto trabajo respiratorio, la frecuencia respiratoria está por encima de 30 y la PAFI está bajita, definamos este paciente de entrada ya requiere intubación. No retrasar la intubación es lo más importante. O sea, si su paciente se beneficia de intubarlo, hágalo rápidamente. Preparación y protección es fundamental. Nunca entre a intubar a un paciente sin las condiciones apropiadas de protección. Inducción de secuencia rápida es fundamental utilizarla, y los medicamentos, entonces debe tener digamos el conocimiento de las dosis para ese momento, y un puntaje que proponen es el puntaje de Macocha, que tiene unas condiciones que son fáciles de verificar, y con un puntaje por encima de 2 le dice a usted, venga, pidamos ayuda. ¿Quién es el personal más experimentado en la vía aérea para que no tengamos problemas con estos pacientes? Evitar la tos para evitar los aerosoles. Acá recomiendan en algunas partes la lidocaína, esto es discutido, pero algunas personas lo están usando. Disminuir el tiempo de exposición, esto se hace por medio de videolaringoscopia, y utilizar filtros en toda parte, en el AMBU, en lo que se va a utilizar después para todo el mecanismo de ventilación mecánica, etc. Y nunca utilizar ventilación con presión positiva, o sea, dar AMBU si no se requiere. Si se requiere, pues toca darlo, ¿cierto? O sea, para hacer ventilaciones de rescate. Esto es una propuesta de un documento de anestesiología donde nos dicen que usted debería tener una zona donde hay un auxiliar que está de cierta manera pasando de todos los equipos que acá ya deben estar previamente instalados, ya les voy a mostrar cuáles son, y en la zona de intubación solo tener 3 personas, una persona que está administrando y monitoreando los medicamentos, otra persona que hace como las veces de estar instrumentando a la persona que está manejando la vía aérea, y que en alguna condición pudiera cambiar con esa persona por si él no es capaz de intubarlo. Listo, vemos que se trata de minimizar la exposición. Esto es lo mínimo que usted debería requerir para una intubación de un paciente con COVID, ¿cierto? Tener un videolaringoscopio, una pinza para presionar el tubo cuando lo intube, un mecanismo bolsa máscara que esté con un circuito cerrado para disminuir la aerosolización, idealmente acá como vemos con un filtro, ¿cierto? Cánula de Yankauer para el exceso de secreciones, cánula orofaringia, estiletes y buggies para rescatar la vía aérea, diferentes tubos y un dispositivo supraglótico en caso de que falle la intubación. Esto como mínimo es lo que usted debería tener en esa zona que les decía, donde estaba esa auxiliar que va a funcionar como una especie de camillero para estarnos pasando todas las cosas. Siempre tengan esto antes de decidir intubar a un paciente para que no tengan problemas. La ventilación protectora, simplemente para mencionarla, usted muchas veces va a tener que iniciar esto desde el servicio de urgencias, y es simplemente poner un volumen corriente bajo de 4, sería lo ideal, 6 es lo que está descrito, pero nunca pasar por encima de 8, una presión meseta por debajo de 30. Estos pacientes van a requerir generalmente PIP alta, pero usted puede iniciar con una PIP al menos la más baja de 5 milímetros de mercurio. La posición en prono se beneficia según los estudios específicamente extrapolados de SDRA cuando la PAFI está por debajo de menos de 150, y tratar de hacer un bloqueo neuromuscular temprano para que estos pacientes que son tan difíciles de ventilar se dejen ventilar más fácil. Y finalizo con esta diapositiva que es con respecto a la reanimación cardiopulmonar, donde usted lo primero es protéjase, o sea, use la protección. Y algo muy importante que están recomendando todas las guías es
anticipar el no RCP. Mi paciente por condición y por criterio médico no debe ser reanimado. Usted deje eso claro en las historias clínicas para que la gente no se exponga sin necesidad, o háblelo previamente con la familia. Un paciente con una clase funcional realmente muy mala, una probabilidad de sobrevida muy baja a largo plazo, o previamente con la familia, descártelo de una vez. Nunca realizar RCP sin las medidas de protección. Algunas cosas que recomiendan es que usted se ponga como al menos lo mínimo, una careta, el N95 o algo equivalente o superior, y los guantes. Usted pudiera entrar, pero que rápidamente sea relevado por una persona con todo el equipo de protección, que es muy importante, que esto es condicional, o sea, usted se puede adoptar esto o no. Si usted quiere ponerse todo su equipo, lo puede hacer sin problema y luego entrar, y siempre tener en cuenta pues como todas las consideraciones éticas de la reanimación cardiopulmonar. Entonces, para concluir, esto es una pandemia que quizás nos va a acompañar por largo tiempo, entonces hay que estar preparándonos constantemente, actualizándonos, porque esto cada vez va a cambiar. Prevención del contagio propio es una prioridad. Si el personal de salud se enferma, esto va a ser peor, entonces cuídense bastante a ustedes y a sus familias. Todos los pacientes son sospechosos, o sea, todos los pacientes, hasta que usted no se demuestre lo contrario, tienen un COVID, y es nuestro trabajo tratar digamos, de cierta manera, interiorizar esto en la gente. Es difícil, sobre todo en nuestra población, pero hay que tratar de hacerlo, y fundamental, adherirse a protocolos institucionales con evidencia. Muchas gracias por su atención. La mejor preparación para mañana es hacer el trabajo de hoy supremamente bien. Esto es una frase del doctor William Osler. Entonces siempre prepárese muy bien para todo esto, y para recordar pues que esto es pues con el auspicio de Entrenarte. Muchas gracias a Asmedas por la invitación a este Congreso Nacional de Medicina General y Social en su edición 32. Los hábitos saludables salvan vidas. Realizarse el autoexamen, dejar de fumar, evitar el exceso de alcohol, tener relaciones sexuales seguras, realizar deporte, alimentarse saludablemente, son hábitos que previenen un alto porcentaje de todos los casos de cáncer. Unidos podemos vencer el cáncer. Unidos, Gobernación de Antioquia.